Esa primera noche amanecí mojado, con mucho frío, amanecí temblando y fue lo peor que podía pasar esa noche. Comencemos. Mi nombre es Johnny Machaca, para los que aún todavía no me conocen. Todo empieza allá en el año 2009 en la comunidad de Cucho Yanaoco. Hasta hace poco no figuraba en Google Maps. Pertenece a la provincia de Huancané, departamento de Puno. Yo estaba a punto de irme detrás de la chica en la cual estaba enamorado en su momento. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque tiene mucho que ver esto lo que les voy a decir. Como yo me quería ir atrás de la chica, mi papá se entera de esa noticia que yo iba a cometer. Me manda para aquí, para Lima, junto a mi hermana y con un familiar. En ese entonces yo todavía era menor de edad, entonces no podíamos viajar solo y me mandan con un familiar. Una vez llegado aquí a Lima, al inicio, los primeros días, todo era bonito porque también tenía mis hermanos acá. Llegué donde ellos vivían. Estaba contento en su momento. Estaba contento en ese momento. Y luego, la segunda semana es cuando yo empiezo a trabajar. No me quedé mucho tiempo sin estar haciendo nada. Recuerdo que mi hermana me llevó a un trabajo de costura en el cual no me quisieron recibir en un inicio, pero mi hermana tuvo que rogarle para que yo me quede en ese trabajo porque todavía era menor de edad. Me aceptaron como ayudante de costura. En ese entonces recuerdo que doblaba sábanas, todo el día doblaba sábanas. La empresa se dedicaba a elaborar prendas para el sector salud, para todos los hospitales aquí en Lima. En ese entonces trabajé aproximadamente 4 meses en ese trabajo. Luego de ello me fui a otro trabajo, ya yo de manera personal. Aún todavía era menor de edad hasta ese entonces. Tenía todavía 17 años. Entonces fui a buscar otro trabajo en el cual se me presentó un trabajo de vigilancia. Me presenté de inmediato. Me dijeron que en ese momento me iban a colocar a un sitio que justo necesitaban un vigilante. Fue así que de manera inmediata me llevaron, yo recuerdo por la noche me llevaron a un relevo, a un restaurante aquí en Lima, por la avenida Brasil. Era un restaurante, una anticuchería, recuerdo. Hasta ese momento todo era nuevo para mí. No sabía nada todavía de los trabajos que se hacían aquí en Lima. Si comparamos, la cultura es muy distinto. Cuando uno viene de provincia, todo es nuevo, todo es diferente, y yo creo que eso nos pasa a cualquier persona que venimos de provincia en los primeros días. Entonces, fue así cuando empecé a trabajar en ese restaurante. El primer día, ¿qué pasó? El primer día no me dio muchas explicaciones el encargado, en el cual me había llevado hasta ese restaurante. Simplemente me dio indicaciones mínimas y yo pensé que me iba a quedar dentro del restaurante durante la noche para poder pernoctar y de paso cuidar el restaurante. Pero no fue así. Más o menos a las 10 de la noche me sacan mi cena, hasta ahí todo bonito, y más o menos a las 11 de la noche cierra el restaurante y yo le pregunto dónde me voy a quedar y me dijeron que los vigilantes se quedan afuera. Qué sorpresa, ese día no había llevado ninguna prenda como abrigo, estaba apenas con el uniforme de un vigilante. Entonces, esa primera noche, recuerdo que toda esa temporada era invierno. Esa primera noche amanecí mojado, estaba cuidando en la esquina del restaurante, con mucho frío, amanecí temblando. Y fue lo peor que podía pasar esa noche. Me morí de frío. Recuerdo en ese momento, recordaba cuando en la época de niñez, cuando mi papá me levantaba en las madrugadas para ir a pescar. Era algo similar ese momento, muy frío y a la vez muy triste, se podría decir. Fue así como al día siguiente es donde ya pude llevar algunos abrigos para quedar nuevamente de noche, porque ya sabía que me iba a quedar
afuera. Y estuve trabajando, llegó el primer mes, como cualquier colaborador, fui a la oficina de la empresa para cobrar mi sueldo y qué sorpresa, me dijeron que aún todavía no me podían pagar porque el restaurante no les había depositado. Entonces, es ahí donde en ese momento me dijeron que me iban a pagar el mes siguiente. Entonces, yo les creí y continué trabajando. Y llegó el segundo mes, nuevamente voy a cobrar mi sueldo. Vaya sorpresa de nuevo. Me dijeron la misma respuesta, lo que me dijeron en el primer mes, que aún todavía el restaurante no había pagado y por eso que no me podían pagar. Durante todos esos 2 meses yo estuve subsistiendo con las propinas que me daban los carros que venían a cenar y se parqueaban. Yo les ayudaba a salir del parqueo y me daban mi propina. Con eso pude subsistir esos 2 meses y continué trabajando. Me dijeron que ya me iban a pagar la semana siguiente después de dos meses y nada, no me pagaban hasta que llegó el tercer mes. Fue ahí donde fui un poco molesto y también como que alzando un poco la voz le dije que me paguen lo que me debían de los 3 meses en total. Y entonces la misma respuesta. Me dijeron que no les habían depositado todavía. El restaurante por ese motivo no me podían pagar. En ese momento yo creo que fue también mis miedos, el temor de quizás no reclamar en su momento en cada mes, el temor a pedir algo que me correspondía, o el temor también a poder quejarme quizás a alguna entidad en ese momento para que puedan cumplir con mis pagos en ese momento como tal. Pero como era menor de edad todavía también, tenía muchas dudas, tenía muchos miedos en los cuales no podía consultar con nadie. Y bueno, fue así que trabajé durante 3 meses. En ese momento recuerdo que yo abandoné el área de trabajo del restaurante porque me debían, porque aún todavía querían que siga elaborando, pero ¿qué hice? Abandoné ese trabajo. Me fui a otra empresa también del mismo rubro, también de vigilancia. Esta vez era un condominio aquí en Surco, en Monterrico. Cuando yo llegué, desde la entrada, sentí que yo llegaba a un mundo distinto, porque todo era hermoso, todo era bonito y un lugar muy tranquilo, donde había bastante orden y muy silencioso el ambiente, el entorno. Entonces, cuando empecé a trabajar, habían 10 familias en ese condominio. Todas eran personas de capacidad adquisitiva, o sea, que tenían empresas, tenían sus negocios. Y con decirles, vi muchas anécdotas, aprendí también lo que es los buenos modales, la gratitud, siempre el ser agradecido. Vi muchas cosas y aprendí muchas cosas también. Con decirles, les puedo comentar algunas anécdotas donde sus celebraciones de cumpleaños o quizás alguna fecha en especial los celebraban de manera muy hermética, muy silencioso, sin hacer bulla. Y yo recuerdo, ¿no? En zonas donde, por ejemplo, donde yo vivía en ese entonces, las fiestas o los cumpleaños se hacen con orquestas, se hacían o se siguen haciendo con equipos de sonido a alto volumen. Entonces, en ese condominio todo era tranquilo, silencioso, y entonces eso me llamaba mucho la atención porque yo decía, o sea, ¿cómo celebran ellos? Entonces, ahí es donde me di cuenta que era otro tipo de entorno. Eran personas que eran su forma normal de ser, porque ellos lo pasan felices de esa forma, sin mucha bulla, quizás sin hacer mucho disturbio. Entonces, aprendí eso. Y también otra anécdota que les puedo comentar es cuando yo recuerdo que botaban cosas en buen estado. En uno de esos, uno de los vecinos estaba botando unos libros y vi que estaba botando unas páginas amarillas, donde yo fui a recogerlo del tacho de basura. Y en ese entonces me pongo a revisar y en la parte final habían el mapa de Lima.
donde yo recuerdo estuve visualizando por meses el mapa de Lima, prácticamente estudiando lo que es el mapa de Lima, los distritos, las avenidas grandes, dónde llegaban, de dónde a dónde iban, con qué avenidas conectaban, y todo eso aprendí teóricamente viendo las páginas amarillas. Y esto me sirvió cuando yo empecé a salir a campo. Para mí fue más sencillo eh, movilizarme cuando empecé a repartir verduras. ¿Por qué? Porque ya sabía teóricamente dónde conectaban las avenidas, de dónde a dónde llegaban, dónde estaban ubicados cada distrito, ya conocía teóricamente. Entonces se me hizo un poco más fácil, se podría decir. Y también otra anécdota que les puedo comentar es por ejemplo, ¿no? Cuando las mascotas, en este caso, cuando salían de las casas, a veces se encontraban entre ellos, las mascotas del condominio, y no se peleaban. Eran mascotas muy tranquilas, entre ellos se encontraban y ya ni se ladraban, ni se peleaban. Entonces, eso obviamente quizás no sucede mucho en distritos, digamos, se podría decir no sé, pues no, en el cono norte, en el este o en el sur no sucede mucho. Los perros a veces se pelean en las calles, se encuentran. Entonces, era para mí, todo era en ese entonces, para mí todo era distinto, me sorprendía al ver esas cosas. Y aparte porque recién también había llegado a Lima, ¿no? Entonces veía todas esas cosas y a mí me llamaba la atención y me quedaba muy sorprendido. Fue así donde trabajé aproximadamente casi un año en ese condominio. Aprendí, como ya les dije en un momento, aprendí la gratitud, el ser agradecido, el respeto, los buenos modales. Todo eso aprendí en ese condominio. Luego de eso me fui a trabajar a una oficina de unos japoneses que estaban construyendo en ese entonces aquí en Chorrillos el hospital de rehabilitación. En su momento, cuando construyeron, estuve trabajando en la oficina de estos japoneses, donde también es otro entorno. También aprendí mucho lo que es la disciplina, el respeto. Lo que sí no vi mucho en ellos es el tema del que no eran muy sociables. Entonces, bueno, es su manera de ser de ellos. Entonces, aprendí eso, aprendí la disciplina, el respeto y personas muy buenas, muy consideradas. Luego de eso, empecé a trabajar en costura nuevamente. Regresé al mundo de la costura cuando al inicio empecé a trabajar también como ayudante. Esta vez volví a trabajar como ya quizás elaborando prendas. Hacíamos todo tipo de prendas. Aprendí a hacer muchas cosas, muchas prendas. Yo creo que esto ya viene un poco de mi papá. Mi papá un tiempo se dedicó a lo que es la costura y por eso nuevamente retorné a lo que es la costura. No duré mucho tiempo. También me sentía en cuatro paredes, que estaba encerrado y no podía salir, no podía quizás socializar mucho porque el sonido de las máquinas no te ayuda a conversar mucho. Entonces también me cansé y salí del trabajo. Recuerdo hasta ese entonces algunos amigos de los trabajos anteriores siempre me hablaban de la mina, siempre me decían que en mina se gana bien, en mina es un trabajo líquido, en este caso, o sea, líquido en el sentido de que te dan todo, no gastas en comida, no gastas en viáticos, en un cuarto, o sea, no gastas nada, tu sueldo es líquido. Entonces fue así como me aventuré a ir a la mina. Me fui a una mina sin conocer, me fui a una mina de Yanaquiwa. Esta mina está ubicada en Arequipa, una mina formal. Cuando yo llegué, recuerdo que fuimos como 80, todos jovencitos, no pasaban los 25 años. En ese entonces, de los 80, cuando llegamos a la mina, al campamento, todos estaban contentos, la chacota, las bromas y todo eso. La primera semana eran clases de capacitación. Yo recuerdo por las mañanas nos capacitaban y por las tardes todos se ponían a jugar, la chacota y todo eso. La siguiente semana es ahí donde nos llevan a las clases de inducción, a reconocimiento de la mina. Y yo recuerdo en ese momento todos
jovencitos, con overoles nuevos, con dirección hacia la mina y siempre haciendo bromas, haciendo chacota. Y cuando llegamos a la Ocamina, había un supervisor adelante y en la parte de atrás también había otro supervisor y entramos en fila. Yo recuerdo en ese entonces, a medida que íbamos avanzando, todos empezaban a estar más silencio, todos llegaron a un punto donde nadie se hablaba, porque en ese momento algunos empezaron a vomitar. Yo recuerdo en ese entonces me dolía mucho la cabeza porque el aire dentro de la mina era reducido, y en ese entonces recuerdo que más o menos unos 30 jovencitos retornaron se regresaron, no continuaron con el reconocimiento, en este caso las clases de inducción del primer día del reconocimiento. Entonces, a medida que íbamos avanzando, iban saliendo muchos de ellos. Entonces, recuerdo que de este trabajo puedo sacar un aprendizaje, sacar quizás una lección. Era un trabajo físico duro, fuerte. Entonces es ahí donde, por eso justamente, no sé si la palabra es correcta, desertaban muchos compañeros, las cuales habíamos ido en ese momento. Al final, yo duré 3 meses. 3 meses estuve trabajando en esa mina. No retorné, no abandoné antes, porque yo quería probar realmente cómo es un trabajo de mina. Quería probar para no estar luego pensando en volver quizás, porque quería saber cómo es realmente el trabajo en la mina. En ese entonces trabajé 3 meses y al tercer mes ya no retorné por un tema de trabajo, porque recuerdo que el sistema de trabajo eran 20 por 10, 20 días de trabajo, 10 días de descanso. En el tercer descanso yo recuerdo empecé a buscar trabajo porque no me gustaba descansar y no hacer nada esos 10 días, y busqué un trabajo. Es donde encontré y empecé a trabajar en lo que son frutas y verduras. Era una empresa que repartía frutas y verduras a restaurantes y zonas exclusivas en Surco, La Molina, en lo que es Miraflores, San Isidro, en todos los restaurantes exclusivos y casinos, hospedajes. Entonces es ahí donde yo recuerdo que lo que en su momento había visto las páginas amarillas, cuando les mencioné de las páginas amarillas, me sirvió ahora cuando yo empecé a salir a campo, cuando empecé a repartir verduras. Ya sabía cada calle donde llegaba, cada avenida con qué avenida conectaba, porque en teoría yo ya conocía Lima. Entonces cuando yo salí a campo se me hizo más fácil poder circular por Lima, se podría decir. Entonces fue en ese momento, trabajé en ese negocio, trabajé aproximadamente 2 años, y luego de eso yo abrí mi propio emprendimiento también en el mismo rubro. Saqué dinero un préstamo del banco. Lamentablemente no me fue muy bien, trabajé por 6 meses por un tema de que mis precios de los productos que yo proveía estaban muy sobrevalorados, o eran muy elevados, se podría decir, a diferencia de la competencia. Es ahí donde pierdo esa oportunidad por no haber quizás ajustado mis precios. Y fue así cuando termino ese emprendimiento. Al día siguiente, oh sorpresa, me operan de la apendicitis. Me quedé sin poder trabajar quizás de manera física o con mano de obra. Entonces es ahí donde empecé a trabajar como taxista. Estuve trabajando como taxista porque no podía trabajar, como les dije, de manera física en ningún trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Trabajé como 3 meses alquilando un taxi, un auto. En ese momento me puse a pensar, en vez de estar pagando el crédito mejor dicho, el alquiler del taxi, ¿por qué no me saco un carro para mí a crédito y voy pagando en vez del alquiler? Entonces fue así como saco un carro
saco un carro para mí. Oh sorpresa, no es recomendable esto porque en sí el crédito es casi, o sea, al final uno termina pagando casi 2 carros, se podría decir más o menos el valor de 2 carros. Pero después les cuento cómo pude pagar en menos tiempo. Entonces, así fui trabajando en taxi. Trabajé aproximadamente en total como 8 meses en taxi. Luego de esto me aburrí trabajando todo el día, me estresaba. No es porque el ser taxista sea un trabajo malo. Yo creo que depende de gustos. Si hay personas que les gusta trabajar en el servicio, que les gusta manejar, entonces es normal. A mí en ese momento no me gustaba, pues como les dije, me aburría, me estresaba y por eso que dejé el trabajo de taxi. Aún todavía tenía pendiente el pago de el crédito del carro. Es ahí donde empiezo a trabajar en Abarrotes, una empresa que se dedicaba a repartir abarrotes, donde también aprendí muchas cosas. Me llamó mucho la atención el crecimiento de esta empresa de manera muy rápida. Cuando vi eso, lo que yo dije es: voy a trabajar unos 2 años en esta empresa, voy a aprender cada área y el cómo se hace este negocio del rubro de los abarrotes, y luego de ello voy a abrir mi propia empresa de abarrotes. Eso era mi plan hasta ese momento, y hasta que llegó la pandemia. Y entonces todos entramos bueno, el gobierno en este caso declaró cuarentena por 15 días. Pensábamos que esto iba a durar 15 días. Apenas cerró la cuarentena. Al día siguiente yo empecé a trabajar haciendo delivery. En un mercado donde yo trabajaba anteriormente, en Surquillo, es donde empecé a hacer delivery a zonas exclusivas, a San Isidro, Surco, Miraflores, donde esas personas, como tienen la capacidad quizás para subsistir todo ese tiempo que pasó la cuarentena, tenían el dinero, se podría decir. Entonces es ahí donde yo recuerdo, a veces hay días que faltaban mano para listar los pedidos y para llevar los deliveries. Me fue muy bien. Ha habido días donde en 1 o 2 días sacaba o ganaba, mejor dicho, lo que es ahora el sueldo mínimo. Entonces con eso yo pude pagar la deuda de mi carro, y es más, lo amorticé, lo pagué en 2 años y medio, porque el crédito era por 5 años. De esa forma pude pagar menos, como les dije hace un momento. No terminé pagando casi 2 carros, pero sí un interés regular, se podría decir, ¿no? Entonces de esa forma yo pude pagar el crédito de mi carro. Y luego de ello es donde ya a medida que se iban abriendo los locales, los negocios se iban abriendo, los aforos iban aumentando. Entonces es ahí donde yo me pongo a pensar y digo, ¿qué va a ser ahora? O sea, ¿a qué me voy a dedicar? Es ahí donde viene la idea de la pregunta, donde yo dije, ¿cómo será ser millonario? Y lo pongo a YouTube, escribo cómo ser millonario. Entonces les dejo con esta pregunta. Esto ya es para un próximo video de cómo inicié en bienes raíces. Así es que les pido que comenten qué les pareció este video, denle like, les invito a que se suscriban para subir más videos como este. Gracias.